Con cada latido, una pregunta flotaba en el aire: ¿cómo encontrar la paz en medio del caos? Santa Teresa sabía que la respuesta residía en las palabras del rosario, un poderoso escudo contra las fuerzas que la amenazaban. La presencia de Dios parecía distante, casi como un eco perdido entre los muros de su propia duda. Pero en ese momento, algo en su interior se encendió. Se puso su manto, el que la hacía sentir conectada con lo divino, y tomó su rosario con manos temblorosas. Las frías cuentas se deslizaron entre sus dedos, cada una representando una oración, una conexión con lo sagrado. El rosario no era solo un objeto, era un portal, un puente entre su alma inquieta y la serenidad que tanto anhelaba. La atmósfera a su alrededor comenzó a cambiar. La luz que entraba por la ventana danzaba en las paredes, como si estuviera viva, respondiendo a la llamada de su oración. Santa Teresa respiró hondo, sintiendo la energía de la devoción calentar su corazón. Al comenzar a rezar las primeras avemarías, una profunda calma comenzó a llenar el vacío que la atormentaba. Satanás teme al rosario, pensó. Cada oración pronunciada era un golpe contra la oscuridad, una afirmación de la luz inextinguible. Con cada misterio reflejado, la presencia de Dios se hacía más palpable, más cercana. La inquietud que antes la dominaba se transformaba en esperanza. Se sentía fortalecida, como si cada palabra pronunciada la revestiera con una armadura invisible. En el silencio de su habitación, su conexión con lo divino se intensificaba. Las voces que antes la atormentaban comenzaron a disiparse, y comprendió que su lucha no era solo por ella misma, sino por todos aquellos que, como ella, buscaban la luz en medio de la oscuridad. Santa Teresa, en su fragilidad, se convirtió en un instrumento de fortaleza. Las lágrimas que antes habían sido de dolor ahora resbalaban suavemente por su rostro, pero eran lágrimas de liberación. Con cada cuenta que tocaba, recordaba las promesas de Dios, la protección que ofrecía el rosario. Con cada oración, se sentía más ligera, como si las preocupaciones que la atormentaban se elevaran hacia el cielo. Y así, en ese momento de entrega y renovación, Santa Teresa descubrió el poder que la oración tenía sobre su alma y el mundo que la rodeaba. Su inquietud se transformó en un profundo deseo de perseverancia. Sabía que si continuaba rezando, podría afrontar cualquier desafío, pues la luz del rosario siempre la guiaría, y Satanás, con su miedo, jamás la alcanzaría. Santa Teresa se encontraba en un tranquilo rincón del convento, donde los muros de piedra atestiguaban numerosas oraciones fervientes. El aroma a incienso aún flotaba en el aire, mezclándose con la suave luz que se filtraba por las vidrieras, creando un espectáculo de colores que danzaba sobre el suelo de madera. La capilla, con su altar ornamentado y sus velas encendidas, era un refugio sagrado donde su alma buscaba refugio. Sentada en un banco de madera, aferraba con fuerza el rosario, deslizando los dedos sobre las cuentas como si buscara no solo la secuencia de las oraciones, sino también un significado más profundo. Mientras rezaba las avemarías, una sensación peculiar comenzó a desvelarse en su interior. Era como si una cortina invisible se levantara, revelando una verdad oculta. Entre la repetición de las palabras sagradas, la oscuridad que antes parecía tan lejana comenzó a tomar forma. Santa Teresa se dio cuenta de que no solo era una sierva de la luz, sino también una guerrera que se enfrentaba a las sombras que intentaban infiltrarse en su fe. La visión la envolvió, revelando la lucha constante entre el bien y el mal, donde el rosario no era solo un objeto de devoción, sino un arma poderosa contra la oscuridad. ¿Cómo puede haber oscuridad en un alma tan devota a Dios?, se preguntó, confundida por la revelación que la envolvía. La duda la atravesó como una flecha, atravesándole el corazón. ¿Por qué yo, que busco luz y paz,
¿Me siento conmovida por pensamientos tan oscuros? El peso de estas preguntas se volvió opresivo, como si las sombras se acercaran con cada respiración. Se sintió perdida en medio de esta nueva comprensión. Santa Teresa, quien siempre había creído en el poder de la oración como camino de liberación, ahora se encontraba ante la idea de que la entrega total a Dios también podía atraer las fuerzas de la oscuridad. Un escalofrío le recorrió la espalda. Señor, muéstrame el camino. ¿Cómo puedo seguir luchando cuando siento que la propia oscuridad intenta extraviarme? La respuesta que buscaba parecía lejana, como un eco perdido en un vasto valle. Sin embargo, mientras sus lágrimas fluían, mezclándose con su fervor, una nueva comprensión comenzó a surgir. La oscuridad no era señal de debilidad, sino testimonio de la batalla que enfrenta cada alma. Al entregarse a lo divino, Santa Teresa comprendió que su fragilidad era también su mayor fortaleza. No estaba sola en esta lucha, muchos otros enfrentaban las mismas sombras, y su misión era ser una luz para ellos. Si la oscuridad me toca, es porque estoy llamada a iluminar a los que están perdidos, reflexionó, con el corazón latiendo con renovada determinación. Con cada oración que digo, no solo busco la paz para mí, sino también para todos los que se sienten oprimidos. Con cada cuenta que se le escapaba de las manos, Santa Teresa se volvía más consciente de su papel. El rosario era más que protección, era una conexión con quienes necesitaban esperanza. A medida que el caos se disipaba, la serenidad comenzó a apoderarse de su alma. Comprendió que la batalla no era solo contra fuerzas externas, sino una lucha interna, donde coexistían la fe y la duda. Ante cualquier adversidad que enfrente, no retrocederé. Mi oración será mi escudo, y mi devoción, la espada que atraviesa la oscuridad, proclamó en su corazón, decidida a seguir adelante. La luz de la capilla parecía brillar con más fuerza, reflejando la transformación que se estaba produciendo en su interior. Santa Teresa, ahora más centrada, sentía que su misión apenas comenzaba. Cada Ave María no era solo un clamor al cielo, sino un acto de resistencia. Se puso de pie, alzando el rosario en sus manos, y con voz firme, comenzó a orar no solo por ella, sino por todos los que se enfrentaban a la oscuridad. La capilla resonó con sus palabras, y supo que al invocar la luz, también unía a las almas que buscaban la misma protección. Sentada en el banco de la capilla, Santa Teresa sentía crecer el peso de su misión cada día. La tenue luz que una vez la envolvió ahora se sentía como un desafío, como si cada rayo iluminara no solo el bien, sino también las sombras que intentaba ignorar. Mientras los ecos de sus oraciones llenaban el espacio sagrado, una nueva inquietud surgió en su corazón. No sabía que estaba adorando a Dios con un corazón contaminado, susurró con la voz quebrada. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el incienso que flotaba en el aire. Lo que una vez había parecido puro fervor ahora revelaba fisuras, dudas que había ocultado hasta ese momento. La búsqueda de la luz la obligó a enfrentarse a una dolorosa verdad. Su devoción, que creía inquebrantable, estaba manchada por un sutil orgullo, una vanidad que no reconocía. Señor, ¿qué hay dentro de mí que no veo?, preguntó entre lágrimas, mientras la imagen de la Virgen María la observaba serenamente. Esta imagen, que siempre había sido símbolo de amor y pureza, ahora parecía reflejar la dualidad de su propia alma. Lo que una vez fue un santuario de fe se convirtió en un espejo, revelando lo que se escondía bajo la superficie de sus buenas intenciones. Recordó los momentos en que se sintió superior a los demás, cuando sus oraciones le hicieron creer que estaba más cerca de la verdad que quienes buscaban la luz de forma diferente. Pensé que te servía, pero quizás solo me servía a mí misma, murmuró con voz temblorosa.
El eco de sus palabras pareció resonar en las paredes de la capilla, como si las almas en su interior también reconocieran la lucha interna que enfrentaba. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, Santa Teresa comprendió que la virtud que creía poseer era en realidad una armadura contra la vulnerabilidad. Me escondí tras la oración, pensando que me hacía mejor, reflexionó, consumida por el dolor de su autoexamen. El orgullo, disfrazado de devoción, le impedía conectar verdaderamente con los demás. Comprendió que, en lugar de ofrecer compasión y humildad, había fomentado una barrera que la aislaba. Es tan fácil juzgar a los demás cuando uno es ciego a sus propios defectos, continuó, ahora en una conversación íntima consigo misma. Cada lágrima que caía traía consigo la liberación de un peso que había persistido durante mucho tiempo en su interior. Perdóname, Señor, por no ver cómo mi fe podía ser un disfraz para mi arrogancia. La capilla, antes un espacio exclusivamente para la oración, ahora se convirtió en un lugar de confrontación. Santa Teresa sintió la presencia de algo más grande, como si la luz misma la desafiara a despojarse de su armadura. Si quiero ser una luz para los perdidos, primero debo ser honesta conmigo misma, declaró, con una determinación creciente en su pecho. Que pueda ver las sombras en mi propio corazón y no solo en las almas de los demás, susurró, mientras la sinceridad de su deseo resonaba en la quietud del convento. El acto de rezar el rosario, que antes parecía un ritual automático, ahora se convertía en un acto de purificación, un camino hacia la verdadera conexión con lo divino. Señor, ayúdame a transformar mi orgullo en humildad, mi vanidad en servicio, imploró, mientras las cuentas del rosario se deslizaban entre sus dedos como símbolo de su viaje interior. Sabía que esta batalla no era solo suya, sino de todos los que buscaban la luz en medio de la oscuridad. Con cada Ave María, Santa Teresa no solo clamaba perdón, sino que también se comprometía a ser un faro de amor y comprensión. Que mi oración sea un instrumento de sanación, no solo para mí, sino para todos los que se sienten perdidos, prometió, sintiendo como la luz de la capilla se intensificaba con cada palabra. Y así, en la soledad de la capilla, encontró no solo el dolor de la revelación, sino también la esperanza de la transformación. Su verdadera misión se desplegaba ante ella, un camino donde la luz y la sombra coexistían, y donde la oración se convertiría en testimonio de su lucha y victoria sobre las debilidades humanas. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo tu oración puede ser un reflejo de tus verdaderas intenciones? ¿Qué anhelas realmente cuando te arrodillas y te diriges a Dios? Es fácil perderse en la rutina de la oración, en el ritual que nos reconforta, pero ¿estamos realmente conectados o solo buscamos un aplauso invisible? Quizás te encuentras en un momento de necesidad, buscando consuelo en tus peticiones, pero al mismo tiempo, ¿te estás colocando en un pedestal? ¿Reconoces esto en ti mismo? El deseo de ser visto como devoto, de ser admirado por tu fe, puede convertirse en un orgullo sutil, como una sombra que se cuela en los momentos más sagrados. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces has visto a personas que se presentan como ejemplos de santidad, pero en su corazón luchan con la necesidad de aprobación? Es común en las redes sociales, donde la espiritualidad se mezcla con la vanidad. A menudo, las publicaciones reflejan una búsqueda de validación, en lugar de un verdadero deseo de compartir la fe o el amor. ¿Alguna vez te has sorprendido haciendo esto? ¿Compartir tus victorias espirituales no para inspirar, sino para ser admirado? La pregunta aquí no se trata solo de las apariencias, sino de lo que realmente reside en nuestros corazones. Puede que estemos orando con fervor, pero ¿qué sucede cuando miramos hacia adentro? ¿Qué encontramos? ¿Se ha convertido la oración en una forma de ocultar nuestros defectos, miedos e inseguridades?
Es una invitación a mirar dentro de ti con total honestidad. ¿Alguna vez te has preguntado si tu devoción es genuina o si es, de alguna manera, una forma de sentirte superior a los demás? Imagina esto: estás en un grupo de oración, todos compartiendo sus experiencias y desafíos. Al escuchar a los demás, sientes la necesidad de destacar, de compartir cómo superaste las dificultades con la ayuda de la oración. Pero al hacerlo, te das cuenta de que el enfoque se desplaza de Dios a ti. Esta es una lucha muy común. En lugar de unir corazones en humildad, terminamos creando barreras que nos separan. Reflexiona sobre tus motivaciones. ¿Realmente deseas ayudar a otros a encontrar la luz, o te preocupa más ser visto como la persona que siempre tiene la respuesta correcta? Santa Teresa enfrentó esta batalla interna y, al reconocer sus sombras, encontró un camino de verdadera humildad. No es fácil, y requiere valentía admitir que a veces nos preocupamos más por las apariencias que por la esencia de nuestra fe. ¿Alguna vez te has sentido agotado después de rezar, no porque el acto sea agotador, sino porque luchabas contra tus propias intenciones? Esta batalla interna es la verdadera esencia de nuestro camino espiritual. No se trata solo de rezar, sino de comprender qué hacemos y por qué. Rezando el rosario, Santa Teresa encontró un medio de purificación, un camino que la ayudó a conectar con Dios más profundamente. ¿Y tú, cómo te has relacionado con tus prácticas espirituales? ¿Son tus oraciones un reflejo de un deseo genuino de conectar con lo divino o buscas reconocimiento? Esta es una oportunidad para que te preguntes, ¿qué necesita realmente mi oración? En lugar de buscar estatus, ¿qué tal si buscas transformación? La verdadera oración no se trata de ser visto, sino de convertirse en un canal de amor y comprensión. Es un llamado a que también te enfrentes a tus sombras para convertirte en una luz para los demás. Finalmente, cuando te permitas mirar hacia adentro, descubrirás que la verdadera fuerza reside en reconocer tus debilidades. Como Santa Teresa, puedes transformar tu oración en un testimonio de amor y compasión. Y en el proceso, no solo te descubrirás a ti mismo, sino que también podrás guiar a otros a través de la oscuridad. ¿Estás dispuesto a emprender este viaje? Santa Teresa, tras sus profundas reflexiones en la capilla, sintió una renovada determinación en su práctica espiritual. Comprendió que el rosario podía ser más que simplemente repetir palabras, podía ser un medio para conectar verdaderamente con Dios y purificar su intención. Con esto en mente, decidió dedicar un tiempo específico cada día a rezar el rosario, no solo como un ritual, sino como un momento sagrado de entrega y reflexión. Mientras se preparaba para la oración, Teresa se repetía a sí misma: este momento es del Señor y me entrego a Él. Estas palabras la ayudaban a desconectarse de las distracciones del mundo y a centrarse en su conexión con lo divino. Recordaba que cada cuenta del rosario representaba una oportunidad para profundizar su fe y renovar su compromiso con la humildad. Comenzó a incorporar una práctica de meditación antes de cada oración, permitiendo que su mente se calmara y su corazón se abriera. Al tocar cada cuenta del rosario, decía en voz alta: este es mi acto de amor, Señor. Al hacerlo, no solo reafirmó su devoción, sino que también se recordó a sí misma que su oración no debía ser un medio de exaltación personal, sino un testimonio de amor y compasión. Con cada misterio que rezaba, Teresa reflexionaba sobre las virtudes que cada uno representaba. Al meditar sobre la alegría, la tristeza, la gloria y la luz, se vio inmersa en un proceso de transformación interior. Se permitió sentir cada emoción, cada duda, cada alegría, entregándolo todo a Dios. Todo esto no es mío, es tuyo, Señor, repetía, dejando que sus preocupaciones y ansiedades se disolvieran en su entrega.
La práctica de Teresa no se limitaba a la oración. Se esforzaba por llevar este espíritu de entrega y humildad a su vida diaria. Al interactuar con los demás, se decía a sí misma, que yo sea un canal de tu amor, Señor. Esta frase se convirtió en un mantra que guiaba sus acciones y palabras, ayudándola a recordar que cada encuentro era una oportunidad para reflejar la luz de Dios. Para quienes deseen aplicar esta práctica en sus propias vidas, Teresa ofrece un poderoso ejemplo. Es importante crear un espacio sagrado para la oración, un momento en el que puedas conectar con Dios sin distracciones. Comienza tu práctica con algunas respiraciones profundas, permitiendo que tu mente se calme. Luego, al tocar cada cuenta del rosario, haz una pausa y repite frases como este momento es del Señor o todo esto no es mío, sino tuyo, Señor. Deja que cada palabra resuene en tu corazón, guiando tu intención. A lo largo del día, recuerda que la oración no se limita al momento en que rezas. Cada interacción, cada decisión, puede ser una forma de oración. Usa frases que te recuerden tu conexión con lo divino, como que puedas ser un canal de tu amor. Esto no solo transforma tu propia vida, sino que también impacta a quienes te rodean. Santa Teresa nos enseña que el verdadero poder de la oración reside en la intención con la que oramos y en la humildad que cultivamos en nuestra vida. Al adoptar esta práctica, no solo nos acercamos a Dios, sino que también nos convertimos en faros de luz y amor para los demás, reflejando la verdadera esencia de la fe. Mientras Teresa continuaba su práctica de oración, una nueva ola de introspección la invadió. Sentada en silencio, con el rosario en la mano, comenzó a comprender que el camino hacia la verdadera purificación era un proceso interminable. Hasta ahora, me he estado buscando a mí misma, reflexionó en voz baja, incluso cuando creía buscarte a ti. Esta revelación la golpeó como una brisa fría, sacando a la superficie capas de su alma que aún no había enfrentado. Recordó momentos en que su búsqueda de la santidad se había convertido en una trampa. La idea de convertirse en una persona virtuosa, de ser vista como alguien que irradiaba luz y bondad, se convirtió en una carga. Es fácil confundir la búsqueda de ti con el deseo de ser admirada, murmuró, mientras sus manos recorrían las cuentas de su rosario. Se dio cuenta de que, en muchas ocasiones, su devoción a menudo se centraba más en su imagen que en un verdadero amor a Dios. Teresa comenzó a comprender que el orgullo acechaba en las sombras de su espiritualidad. El deseo de reconocimiento era un deseo profundamente arraigado que se entrelazaba con su búsqueda de la santidad. ¿Qué significa ser santa?, se preguntó. ¿Es ser perfecta a los ojos de los demás o encontrar humildad en mis errores? Esta duda la llevó a un punto de vulnerabilidad. Sabía que para liberarse de esta trampa, necesitaría confrontar no solo sus acciones, sino también las intenciones que las guiaban. Con cada cuenta que tocaba, Teresa se permitía ahondar en su conciencia. La meditación previa a la oración no era solo un momento de silencio, sino una oportunidad para exponer las debilidades que aún la atormentaban. Señor, ayúdame a ver las áreas donde aún no me he entregado por completo, oró, con una opresión en el corazón. El miedo a no ser suficiente, a fracasar en su camino, comenzó a aflorar. Era un miedo que la paralizaba, que la hacía dudar en su entrega total. Que pueda ser un canal de tu amor, susurró, intentando recordar la esencia de su devoción. Pero la verdad era que incluso en su búsqueda de amor y compasión, había una sombra de apego. Apego a lo que significaba ser una persona de fe, apego a las expectativas que se había creado. ¿Cómo puedo amar de verdad si sigo atrapada en esta imagen de perfección? Esta pregunta la desafió a mirar hacia adentro, a reconocer que la verdadera libertad residía en soltar las ataduras que la retenían. En su camino,
Teresa se topó con otros sentimientos que la frenaron. La autocondena fue uno de ellos. Cada vez que fracasaba en algo, se castigaba con pensamientos negativos, olvidando que el camino de la fe está lleno de altibajos. Mi búsqueda de la santidad no debería ser una fuente de dolor, sino de crecimiento, reflexionó. Y así, mientras rezaba el rosario, comenzó a pedir no solo perdón, sino también la gracia de perdonarse a sí misma. Cada día, al dedicarse a la oración, Teresa se volvía más consciente de que la purificación nunca termina. Era un ciclo constante de reflexión, entrega y aprendizaje. Se necesita valentía para mirar hacia adentro y ver las partes de mí que aún no están en armonía con el amor divino, afirmó, sintiéndose más ligera al reconocer sus debilidades. Comprendió que la búsqueda de Dios podía ser fuente de orgullo disimulado. ¿Cuántas veces me he encontrado buscando la santidad para sentirme mejor que los demás?, se preguntaba. Esta autoconciencia la llevó a una nueva comprensión de la humildad. La verdadera santidad proviene de reconocer que soy, ante todo, una hija amada, imperfecta, pero en constante transformación. Así, rezar el rosario se convirtió en algo más que un ritual. Se convirtió en un espacio sagrado donde Teresa podía confrontar sus sombras y permitirse ser vulnerable. Con cada Ave María, se despedía un poco más de su orgullo, sus expectativas y sus miedos. Quería ser un canal del amor divino, pero para ello, necesitaba desprenderse de todo lo que le impedía recibir esta gracia. Y así, al final de cada oración, Teresa no solo pedía perdón, sino también la valentía para continuar su camino, reconociendo que la purificación era un camino sin fin, lleno de desafíos, pero también de oportunidades para crecer en amor y humildad. A medida que Teresa continuaba su viaje de introspección, la intensidad de sus reflexiones se profundizaba. Cada cuenta del rosario no era solo una repetición de palabras, sino una entrega total de su ser a Dios. Señor, vengo a ti con el corazón abierto, dispuesta a renunciar no solo a lo malo, sino incluso a lo bueno, si me impide darte todo. Con esta súplica, se despidió de viejos apegos, permitiendo que la luz divina iluminara los rincones más oscuros de su alma. En ese momento de clímax emocional, Teresa sintió una oleada de paz que inundaba su ser. La entrega total fue un acto de valentía, un paso para alejarse del orgullo que la aprisionaba. Que yo sea un canal de tu amor, Señor, murmuró, mientras el poder de la oración la envolvía como un cálido abrazo. Cada palabra susurrada era una renuncia al ego, una liberación de las ataduras que le impedían ser plenamente feliz. Recordó que el verdadero poder del rosario no reside solo en las palabras, sino en la intención que las impulsa. Satanás teme la oración sincera, pensó, mientras imaginaba a las fuerzas del mal retrocediendo ante la rendición de su corazón. La práctica se convirtió en un acto de resistencia, donde su humildad se convirtió en armadura y su fe, en espada. Con cada cuenta que se me escapa, renuncio a todo lo que no me acerca a ti, afirmó, sintiendo lágrimas de gratitud correr por su rostro. Era una invitación a la entrega, un llamado a la entrega total. Si tú también sientes que tu alma necesita esta purificación, acompáñame en este viaje. Escribe, Señor, déjame hasta lo bueno, si eso me impide darte todo. Que esta frase se convierta en un mantra de transformación en tu vida. Teresa sabía que la verdadera purificación no era un destino, sino un camino lleno de desafíos y oportunidades. Recordaba las palabras que siempre la guiaron: la verdadera santidad nace de la aceptación de nuestras imperfecciones y del sincero deseo de crecer en el amor. Con cada oración, invitaba al oyente a unirse a ella, a descubrir el poder del rosario como medio de profunda conexión con Dios. Nos entregamos juntos,
derribando las barreras que nos separan del amor divino. Oh Señor, en este momento de entrega, pido tu gracia. Que cada uno de nosotros sienta tu amor envolviéndonos, purificándonos y transformándonos. Que seamos instrumentos de tu paz y tu amor en el mundo. Amén. Con esta oración, Teresa sintió la fuerza de la comunidad formándose, un vínculo invisible entre todas las almas que buscaban la luz. Invitó a todos a dejar sus comentarios, compartir sus experiencias y suscribirse al canal para que juntos pudieran continuar este camino de fe y transformación. Que nuestra unión en la oración sea una fuerza poderosa, capaz de iluminar el camino de muchos. La entrega total es un acto de amor que resuena en cada corazón. Juntos, con humildad y amor, permitamos que Dios haga con nosotros lo que Él quiera. Y así, el eco de su voz resonó, invitando a cada uno a ser parte de este movimiento de entrega y fe.